Le damos las buenas noches aquí en A Mano Limpia. Por una parte, Alberto Müller, periodista, analista político. Qué bueno verte. Tiempo sin verte. Un placer. Un placer. Se te quiere especialmente. Muchísimas gracias. Igualmente, es mutuo. Enrique Patterson, también periodista, analista político, que está con nosotros. Vimos un poco el reportaje, de lo que se estaba planteando en el reportaje. Mi lectura, quiero saber la opinión de ustedes, por supuesto, que son los expertos. Esto va dirigido específicamente en contra de los tuiteros, de los blogs. Es algo muy peligroso para el régimen. Tienes la experiencia de la primavera árabe, el caso de Giovanni Sánchez, y es muy difícil de controlar que salga información de Cuba a través de todos estos blogs, de todos estos tweets. La nueva tecnología. No sé cómo lo ven ustedes, quiero saber su opinión. Alberto. Sí, yo pienso que va más allá de los tuiteros, porque ellos tienen una posibilidad, y lo han hecho, de controlar todo el movimiento de comunicación vía electrónica, precisamente porque todo entra por un solo cable. Todavía el internet en Cuba no entra a nivel satelital. Tenemos a Gross preso por eso, Alan Gross. Entonces yo pienso que esto es una estrategia más global. O sea, yo creo que va más allá del internet. Creo que en Cuba, Cuba está viviendo un desorden social muy atípico, porque en Cuba no solamente protestan los disidentes, protesta Carcasé, un acto cultural, protestan los ciudadanos porque viven en una semimiseria. Entonces el régimen lleva meses, este movimiento de Machado Ventura visitando los comités de defensa lleva más de 5 o 6 meses. Creo que toda la estrategia de la campaña oficial contra la indisciplina social es sencillamente política y además social, es las dos cosas. O sea, es oficializar la represión con una banderola de los derechos humanos. Creo que lo que están preparando, porque a ellos les preocupa, al régimen le preocupa el desorden, la indisciplina, le tiene que preocupar, porque al final toda esa situación termina en un escenario político. Sin duda. Enrique. Ok, yo quiero poner eso, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero quiero poner esto de otra perspectiva. El hecho de que estén preparando esto el día para que coincida con la celebración del aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, a mí me parece extremadamente interesante, porque el régimen ya tiene la conciencia de que el carácter del régimen es incompatible con el respeto de los derechos humanos. Y en la misma medida en que los derechos humanos se han hecho un clamor popular, no solo en Cuba, sino en el mundo. ¿Crees que en Cuba realmente hay esa conciencia generalizada? Por lo menos es lo suficientemente amplia para que se vaya más allá de lo que ellos les llamaban un grupúsculo. Ya el tema de los derechos humanos es tema incluso de gente que son oficialistas. Entonces, el régimen es apto para cambiar un poco la política económica, pero no está apto para legislar respetando los derechos humanos, que es lo que define si se está ante un régimen que respeta las normas civilizatorias o si sin embargo es un régimen bárbaro de inclinación fascista o sencillamente brutal. Y el régimen se niega a legislar desde esa perspectiva, que es lo único que le da a un régimen la legitimidad democrática. ¿Por qué? Porque se legisla desde los derechos inalienables del individuo, y el régimen legisla sobre la base de que el Estado es superior y anterior a la independencia del individuo. Entonces, están sacando a la gente a la calle a recoger basura y a luchar contra la disciplina social porque tienen miedo que el Día de los Derechos Humanos la gente se le lance en masas a la calle y entonces internacionalmente se vea la naturaleza bárbara, incivilizada y profascista de este régimen, que mientras no legisle desde esa perspectiva no puede cambiar su naturaleza. Y eso es la conciencia que ellos tienen de esa situación. Están trabados. Tú no puedes hacer una reforma económica en Occidente y mantener un sistema político que es lesivo a un acuerdo que el propio gobierno cubano iba a firmar en el año 44. Lo que están haciendo, siguiendo la línea de análisis que llevamos, es sumamente peligroso. O sea, el régimen se ha metido en una campaña. Lleva tiempo jugando con fuego. Lleva medio siglo. Pero últimamente una serie de decisiones y de cambios que han tratado. Pero en este momento donde ellos intentan, o
suavizar la imagen hacia el exterior. Bien, intentan atraer capital para todo ese desarrollo muy lento. Entonces, una situación como esta, de indisciplina social que existe en Cuba, y sabemos que existe, y sabemos que en los barrios marginales la policía no entra porque todo es indisciplina, y sabemos que inclusive a nivel oficial la corrupción también es indisciplina. Entonces, el caos en Cuba tiene magnitudes realmente muy relevantes, tiene magnitudes que son muy peligrosas para un régimen que está acostumbrado al orden y manda y obedece. Entonces, la situación en este momento pudiera salirles mal al régimen. No, y quiero seguir en esa línea de análisis, me parece interesante. Cuando un régimen es legítimo, apruébalo, o sea, respeta el derecho de manifestación, y cuando los que se están manifestando se salen del área, sencillamente se manda a la policía, porque el régimen tiene legitimidad y le dice hasta aquí, no, esto no se puede hacer más. Cuando tú lanzas a la ciudadanía a la calle para que controlen a otros manifestantes, tú no estás actuando en el estilo del fascismo corriente, y eso no ayuda para que vengan inversiones extranjeras. Para nada, para nada. Pero o sea, yo creo que el movimiento va más allá de Giovanni y los tuiteros y los blogueros. Creo que el movimiento es más social que electrónico. Yo al menos lo veo Sí, así. yo también, yo coincido. Entonces, hay un discurso aquí que está claro, ¿no? Para el exterior y otro para consumo interno, que están tratando ellos de llevar. Es una imagen con una banderola de derechos humanos, pero que cómo ellos controlan ese caos. O sea, esa situación de Cuba en donde se ha perdido la ilusión del socialismo, del fidelismo, en un país donde tiene todas las necesidades posibles. Si no hay necesidad alimenticia, hay de vivienda, hay de residencia, hay de agua, hay de enfermedades, hay de hospitales. O sea, es un país que se está moviendo en la indisciplina social por la propia quiebra del país. Y el otro problema es que el régimen en esta reforma económica necesita capitales. Entonces, claro, quiere dar la imagen de apertura económica hacia el exterior, pero el problema es que la seguridad de las inversiones en Cuba no existe porque no hay un Estado de Derecho y los tribunales no son independientes. Entonces, ¿qué capitales se arriesgan a entrar a un lugar cuando por una decisión del gobierno, en un momento determinado, te pueden no pagar la inversión o te pueden confiscar, o como pasa, te meten preso cuando no te quieren pagar? Entonces, la reforma económica llega a un momento que se va a trabar porque mientras no se garantice la inversión desde un punto de vista de un Estado de Derecho, la inversión no va a entrar. ¿Y cómo vas a garantizar la inversión con una legislación donde el tribunal sea independiente y a la vez no vas a garantizar los derechos de tus ciudadanos también desde ese mismo tribunal independiente? Ellos están metidos en una contradicción. Además, en menos de 72 horas o 48 horas o 4 o 5 días vamos a ver la reacción oficial contra lo que para ellos es indisciplina social. El estado de SAT, cuando hacen su programa, ¿cómo van a reaccionar? ¿Y cómo van a reaccionar contra las damas de blanco cuando salgan con sus flores y con su vestimenta de blanco a pedir por la paz y por una Cuba diferente? O sea, ¿cómo va a reaccionar el régimen? Sencillamente las va a reprimir o los va a reprimir. Y entonces toda esta campaña y todo este esquema, que parece una cosa muy bien elaborada, es parte del fracaso. Yo lo veo como una parte del fracaso. Por supuesto, con una banderola. Yo coincido. Están trabados entre una apertura económica que se hace por una decisión política que no está... tú mencionabas anteriormente... No está respaldada por un sistema jurídico que garantice... Que cuide a los inversionistas del peligro de un bandazo. No, y que no hay separación de poderes. Y al no haber separación de poderes, esto ya crea un problema que hace que las inversiones no vengan. Y si hay separación de poderes, también tienen que defender entonces los derechos de los ciudadanos, y entonces ahí entramos en la reforma política. Claro, sin lugar a dudas. Tú hablabas del modelo económico y dijiste en un momento hace un rato atrás, dijiste modelo económico en Occidente. ¿Cómo separas esto de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en China? Ok, el problema es que los chinos están en la misma posición filosófica de los cubanos y yo pienso que están en la misma posición filosófica de los ingleses en el siglo XVII y XVIII, que tenían una monarquía absoluta y a la vez estaban desarrollando el capitalismo. Pero los chinos vienen, son 1.600 millones, vienen de una tradición completamente diferente. Y lo que están haciendo los chinos es entrar
económicamente en el marco civilizado de Occidente en algún momento determinado. Porque los chinos han sido capaces de entrar en el capitalismo sin serlo. Porque se dan cuenta que el capitalismo es el que desarrolla un país. Cuba... Pero el problema es que Cuba lo que hizo fue salir del capitalismo. Con una mentalidad mucho más subdesarrollada y primitiva. Es una involución. Es una involución. El castrismo es un primitivismo. Y entonces no son capaces de entender que para desarrollar el país hay que ir hacia la iniciativa privada, hacia el capitalismo. Ellos no son capaces por razón de mentalidad subdesarrollada o primitiva. Ahora, y estas sanciones a estos pequeños negociantes, es como le abres el grifo, la pila, como lo quieran llamar ustedes, y después vengo y la cierro. No son producto de sus contradicciones ideológicas internas. Ellos toman decisiones económicas, pero su setting ideológico y sus atavismos no los hace ser coherentes, producto de sus propias contradicciones. Oye, el primitivismo les impide ver que el comercio, que es lo que hicieron los que compraron ropa, compro ropa a $2 y la vendo a 4. Bien, sin embargo, doy mejor ropa que el gobierno, que la vende a 6. Entonces, ese es comercio. Es que eso implica además una diversidad que en ese régimen es imposible. Además, ellos quieren convertir al Estado en empresario. Y el Estado no está para ser empresario. Un Estado puede tener alguna empresa pública, eso, pero convertir al Estado en empresario, además minorista, de jeans y calzoncillos, sencillamente es una estupidez. No, ellos no están preparados ni para el comercio, ni para la propiedad privada, ni para la iniciativa, ni para los pequeños negocios que ellos han autorizado. Hasta a esos le tienen miedo, porque en lo de la ropa no es más que eso. O sea, son unos muchachos comerciantes que se dieron cuenta que invertían en ropa, siempre con riesgo, y después buscaron ropa de mejor calidad que la del gobierno. Entonces el gobierno, en lugar de decir, oye, vamos a imitarlos, no, lo que hace es castigarlos. Es un conflicto entre la sociedad y el Estado, donde la sociedad poco a poco le está ganando la partida. No, claro, a medio plazo se las gana, a medio plazo se las gana. Y esto de la indisciplina social y el castigo a los que están comerciando con ropa, y en fin, todo... El tema de la disciplina social, vamos a ver. ¿Por qué en Cuba hay indisciplina social y en China no? ¿Por qué en Cuba hay indisciplina social y en Vietnam no? O vamos a decir, tampoco en Ecuador. El problema radica que la revolución cambió el sistema de valores. Y los valores de una sociedad, los valores éticos, los valores morales, no se identifican con los valores políticos. Pero en el sistema cubano, los valores políticos sustituyeron a los morales. Pero teníamos un líder que cambiaba de posición política pero más fácil que de calzoncillo. Yo sería todavía más práctico que lo que tú estás diciendo. Sencillamente, en China, los chinos lograron el camino para ser ricos y millonarios. Y en Cuba el gobierno no quiere que haya ricos ni millonarios. Ahí está la diferencia. Sí, pero además de eso, yo estoy de acuerdo contigo. Pero el problema es que esto se logró en China porque vino un nuevo equipo de comunistas, pero un nuevo equipo que dijo, bueno, esto lo vamos a hacer así, y se han mantenido en la línea. El problema es que en Cuba el mismo equipo, lo que es revolucionario hoy no es mañana. Entonces, si tener la virtud ciudadana es ser revolucionario y todos los días tú me cambias la definición porque tu política va cambiando, eso genera indisciplina social porque los valores se pierden. Claro. Y los valores políticos en Cuba son tan relativos que, por ejemplo, estábamos luchando contra el imperialismo y los cubanos tenían que morirse cuidando en Cabinda el petróleo cubano. ¿Cómo no va a haber indisciplina social? Una contradicción total. Claro, una contradicción muy Tengo fuerte. que irme, lamentablemente. Un placer, Alberto, haberte visto. Sí, cómo no, para mí también. Haberte escuchado, Enrique, como siempre también. Vamos a la pausa. Al regreso, se desconocen todavía las causas de la muerte de 21 ballenas en la costa de la Florida. Se habla de otras más. Había una buena noticia de que estaban saliendo mar abierto, pero están regresando. La pregunta es ¿por qué vuelven a morir? Les tenemos información.